Hola a todos mis queridos panas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una historia de terror de esas que tanto les gusta, pero no quiero comenzar sin antes pedirles que dejen su buen like y se suscriban al canal. La historia de hoy trata de la vez que Temón captura a un niño con derecho. Todo comenzó en el año 2014, en aquel año yo tenía la edad de 12 años. Vivía con mis padres y con mi hermanito Pepe. Todo en nuestras vidas marchaba bien, y como en cualquier otra familia, nosotros solíamos pasar muchos momentos juntos. Los sábados por la noche pedíamos pizza y nos quedábamos viendo películas de terror hasta tarde. Los domingos íbamos a visitar a mis abuelitos y pasábamos el día con ellos. Pero no solo eso, a mi papá también le gustaba mucho ir a pescar en su canoa, entonces íbamos al río que quedaba cerca de nuestra casa, y ahí pasábamos varias horas pescando con mi papá y mi hermanito. Y lo mejor fue cuando fuimos a acampar a un bosque que le recomendaron a mi papá en su trabajo. Lo malo es que no le dijeron que en ese bosque habían muchos osos y que creen, si mis panas, debimos subirnos a un árbol y llamar a Protección Animal para que vengan a ayudarnos. Pero como toda historia mis panas, esta historia que les estoy contando también tiene su lado malo. El problema es que en mi escuela, más precisamente en mi salón estaba César, y sí, lamentablemente César era un niño con derecho, pero él era el peor de todos los niños con derecho y era capaz de hacer cualquier cosa. Recuerdo que un día lanzó a un niño a un container de basura solo por no darle su juguete de el hombre araña, y recuerdo que otra vez empujó a una compañera de nuestro salón por las escaleras solo porque no le quiso dar un beso. Pero eso no es nada mis panas, César era mucho peor que eso y ya les contaré por qué. Recuerdo que una vez yo estaba con mi mejor amigo Bruno en el patio de recreo si viene esa cagada con derecho y me dice: Hey tonto, necesito que me des ese dinero que tienes, quiero comprarme un celular y juro que si no me das el dinero te partiré esa cara de mono que tienes. César, no te daré mi dinero y mucho menos aún si me hablas de esa forma, yo no te estoy insultando y será mejor que te vayas de aquí o iré a decirle a la maestra. Y a mí que me importa, maldito tonto, no te tengo miedo y te enseñaré a respetarme. Entonces César comenzó a acercarse a mí para golpearme y aparece mi hermanito a sus espaldas y lo empuja y César cayó al suelo, se levantó y le dice a mi hermanito: Maldito mocoso, ¿quién demonios te crees para golpearme? Ahora te daré una golpiza que jamás olvidarás y así aprenderás a no volver a intrometerte en mis asuntos. Cuando César comenzó a acercarse a mi hermanito aparece nuestra maestra y dice: Niños, ¿qué está pasando aquí? Nada maestra, solo estábamos charlando. Sí, así es maestra, César está diciendo la verdad, solo estábamos charlando, pero Bruno, mi hermanito y yo ya nos íbamos. Adiós César, más tarde nos vemos. Sí, claro que sí amiguito, más tarde nos veremos y juro por Dios que el tonto de tu hermano me las va a pagar. Ese mismo día pero por la tarde mi hermanito y yo volvíamos de la escuela cuando de repente me acordé de que me olvidé de la mochila en el salón y le digo a mi hermanito: hermanito, me olvidé de la mochila en el salón, espérame aquí que enseguida vuelvo. Está bien hermano, aquí te espero. Entonces me fui corriendo a la escuela para ir por mi mochila, de repente aparece esa cagada de César y mi hermano muy asustado le dice: ¿Qué haces aquí César? Mi hermano ya vendrá, así que no trates de pasarte de listo. Tranquilo niño, no te haré daño, todo lo contrario, vine a pedirte disculpas y quisiera que nos demos un abrazo y seamos amigos. Genial César, claro que podemos darnos un abrazo. Entonces mi hermanito se acercó a César para abrazarlo y César lo empujó al medio de la calle y un auto atropelló a mi hermanito. Mi cuerpo, me duele mi cuerpo. En ese momento llegué yo y César salió corriendo, y yo me largué a llorar ya que vi a mi hermanito en el medio de la calle con sangre en su cabeza. Ese mismo día pero varias horas después, estábamos con mis padres en el hospital y viene el doctor y les dice a mis padres: señores padres, hay dos noticias para darles, una buena y otra mala. La mala es que su hijo deberá quedarse en el hospital por un mes aproximadamente ya que se fracturó varios huesos de su cuerpo y hay que operarlo. La buena es que no corre peligro de muerte y en un mes ya podrá estar en su casa. Muchas gracias doctor, y tu cariño, ve a casa con nuestro hijo mayor y yo me quedaré aquí con Pepe. Entonces mi papá y yo nos fuimos a la casa. Al día siguiente yo iba caminando por la calle cuando pasamos por enfrente de la casa de Temón, y mi amigo me dice: amigo, ¿qué dices si entramos a la casa de Temón? ¿Qué? ¿Acaso estás loco Bruno? Ya sabes lo que dicen sobre esa casa, está embrujada, además dentro de esa casa habita el espíritu de Temón, y no solo eso, según dicen si entras a la casa Temón, arrastrará tu alma al infierno, no pienso entrar ahí. En ese momento aparece César y se ríe y me dice: Jajajaja, eres un tonto amigo mío, no puedo creer que creas en la leyenda de Temón. Vete de
aquí César, ya sé que fuiste tú el que lanzó a mi hermano a la calle y hizo que un auto lo atropellara, no tengo pruebas pero sé que tú lo hiciste, y sí, para tu información sí creo en la leyenda de Demon y no entraré a esa casa. Jajaja, solo son un par de miedosos, yo entraré a la casa y grabaré con mi celular que acabo de robárselo a un niño. No, hazme caso César, no vayas o Demon te arrastrará al infierno junto a ella. Ya cállate maldito tonto miedoso. Entonces César se acercó a la puerta de la casa abandonada y de repente apareció el espíritu de Temón y lo tomó por detrás y ambos desaparecieron. Ahí estábamos mi amigo Bruno y yo súper asustados y salimos corriendo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si César hubiera alcanzado a entrar a la casa y Bruno y yo hubiéramos entrado a ayudarlo. Esperen mis panas, si podemos saberlo, los dejo con el final alternativo. Entonces César se acercó a la puerta de la casa abandonada y logró entrar, luego de varios minutos se sintió gritar a César. No me mates Temón, ayúdenme chicos, prometo que jamás volveré a molestarlos. Bruno, vayamos a ayudar a César, sé que él es un niño muy malo, pero no podemos dejarlo solo, hay que ser buenas personas en esta vida. Entonces Bruno y yo entramos a la casa y luego que estábamos adentro vimos que habían unas escaleras, las cuales decidimos subir y cuando nos encontrábamos en el segundo piso, ahí estaba Temón sujetando muy fuerte a César, por un momento Temón desapareció y nos quedamos ahí los tres sin movernos, de repente Temón se aparece enfrente a Bruno y a mí y nos empujó por las escaleras. Cuando despertamos ambos estábamos en el hospital y allí estaban nuestros padres, no entendíamos nada de lo que nos estaba sucediendo, ambos nos quedamos callados ya que nos encontrábamos muy asombrados y muy confundidos. Y así fue que Temón capturó a esa cagada con derecho mis panas, mi amigo Bruno y yo jamás logramos comprender por qué Temón se llevó a César y no nos llevó a nosotros, a veces pienso que pudo haber sido que César fue el primero en ingresar a la casa y por ese motivo lo arrastró al infierno junto a ella, pero jamás sabré bien el porqué de eso. Bueno mis panas, me despido de ustedes, adiós. Hola a todos mis queridos panas, espero que estén muy bien el día de hoy, y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo una historia un poco impactante que los dejará asombrados a todos. Todo comenzó en el mes de agosto del año 2016, en aquel año yo vivía con mis padres. Mi papá que era un buen hombre y muy trabajador, él trabajaba en una empresa de productos de limpieza. Por otro lado estaba mi mamá, que por más que sea mi mamá no puedo mentirles, ella no era una muy buena madre que digamos. Y mis panas, sé que ustedes se estarán preguntando por qué dije que mi mamá no era una buena madre, así que ya mismo les diré el porqué. Mientras mi papá se la pasaba trabajando de la mañana a la noche mi mamá y yo nos quedábamos en casa, y ahí es cuando mi mamá me maltrataba o me humillaba. Ya suelta de una maldita vez ese celular niño tonto. Dame 5 minutos mamá, estoy terminando de ver la leyenda de T-Skull. ¿T-Skull? ¿Pero qué demonios es eso? T-Skull es un hombre con su cara quemada, o al menos así dice la leyenda. Hay otra cosa mamá, según la leyenda T-Skull cada medianoche anda por las calles buscando mujeres para matarlas ya que su esposa lo abandonó luego de que él se quemara la cara con agua caliente. Supuestamente la leyenda la esposa de T-Skull lo abandonó cuando él se quemó la cara con agua caliente y le dijo que ya no quería ser su esposa porque su cara había quedado súper fea. Entonces T-Skull se suicidó y ahora busca venganza matando mujeres. Ya deja de ver esas leyendas tontas, ya te lo he dicho muchas veces, nada de eso existe. Entonces solo tomé mi celular y me fui a mi habitación, pero eso no era todo mis panas, mi mamá me hacía cosas mucho más feas. Con decirles que un día yo volvía de la escuela con mi paraguas ya que estaba lloviendo y cuando llegué a mi casa ahí estaba mi mamá y me dice: Hijo mío, ya te preparé un rico almuerzo, ven rápido conmigo a la cocina antes de que se enfríe tu rica sopa. Aunque en ese momento me parecía un poco raro que mi mamá me esperara con el almuerzo listo y me hablara de buena manera, le dije lo siguiente: muchas gracias mamá, por prepararme una rica sopita caliente, iré a mi habitación a dejar mi mochila, luego iré al baño a hacer pipí
pipí, y enseguida voy a la cocina a tomar mi sopa. Ok, hijo mío, te espero en la cocina entonces. Entonces yo me fui a mi habitación y mi mamá fue directo a la cocina. Luego de dejar mi mochila en mi habitación, fui a la cocina y ahí estaba mi mamá, y yo me senté a tomar mi rica sopa y probé la sopa, cuando le sentí un gusto muy extraño y le digo a mi mamá, mamá, espero y no te lo tomes a mal, pero esta sopa sabe horrible, tiene un gusto a caca tremendo. Jajaja, no puedo más de la risa, eres un pobre tonto. Pero mamá, ¿de qué te ríes? Explícame qué es lo que te causa tanta gracia. Claro que la sopa sabe a caca, maldito tonto, si el ingrediente secreto es popó de nuestro perro, jajaja, soy una genia. No puedo creer lo que me acabas de hacer, eres la peor madre del mundo. En ese momento mi madre se enfadó mucho, me da un golpe y yo caigo de la silla y me dice, ¿Quién demonios te crees que eres para hablarme de esa manera? Hoy dormirás afuera como castigo. pero mamá, no puedo dormir afuera, está lloviendo mucho y hay tormenta eléctrica. ¿Y a mí qué demonios me importa? Vete ya mismo para afuera o juro por Dios que te mato. Entonces para ya no generar más problemas decidí irme a dormir afuera. Y sé que ustedes se estarán preguntando por qué no fui y le dije a mi papá, pues no podía amigos, ya que mi papá no estaba en la casa porque él trabajaba por las noches. Al día siguiente por la mañana, yo me encontraba durmiendo en el patio cuando viene mi papá y me dice, Hijo, ¿qué haces durmiendo en el patio? Estás todo mojado. ah, hola papá, ya tú sabes que soy sonámbulo. Qué extraño, hijo, no recuerdo saber que eras sonámbulo. Bueno, no importa, hijo. Papá, hay algo que quiero hablar contigo sobre mamá. Espera, hijo, antes de que me digas nada, hay algo muy importante que yo quiero hablar contigo. Me acaban de correr del trabajo y ya no tengo empleo. Siento mucho que hayas perdido tu trabajo papá, pero no te preocupes, ya conseguirás otro empleo. Entonces mi papá y yo fuimos al living y ahí estaba mi mamá y mi papá dice, Cariño, ¿y ahora qué haremos? Ya no tengo empleo y el dinero que tenemos ahorrado es muy poco. A mí que me importa, solo te diré una cosa, intenta conseguir un nuevo empleo lo antes posible, o me iré de esta casa y tu tonto hijo jamás me volverán a ver. No te preocupes, cariño, llamaré a mi hermano que vive en Estados Unidos, él tiene una empresa de construcción, quizás pueda darme trabajo, iré a llamarlo. Entonces mi padre se fue a llamar a su hermano y habló por unos cuantos minutos y luego volvió y nos dice, Cariño, hijo, hablé con mi hermano y si tiene trabajo para mí, el día de mañana viajaré a Estados Unidos y luego que junte el dinero para sus pasajes los vendré a buscar y nos iremos a Estados Unidos a vivir. Al día siguiente acompañamos a mi papá al aeropuerto a que se subiera al avión. Ese mismo día pero por la noche me encontraba en mi habitación con mi celular viendo la leyenda de T-Skull cuando viene mi mamá y me dice, ¿Qué estás haciendo, maldito tonto? Espero que no sigas viendo esas tontas leyendas de terror otra vez o juro que te moleré a golpes. Entonces mi mamá me quitó mi celular y definitivamente yo estaba viendo las leyendas de T-Skull en YouTube y me dice, Ya te lo dije muchas veces, maldito tonto, no existen las leyendas y te dije que dejarás de ver esta tonta leyenda de T-Skull. Ahora iré hasta el galpón y tomaré mi bate de béisbol y te moleré a golpes por no hacerme caso. Entonces mi mamá se fue a nuestro galpón a buscar su bate de béisbol para molerme a golpes y yo no quería eso, entonces salí de mi habitación y me fui a la calle, era de noche y tenía miedo, pero preferiría ir a dormir debajo de un puente antes de que mi mamá me golpeara con un bate de béisbol. Ya era de madrugada y yo me encontraba durmiendo debajo de un puente y aparece mi mamá con ese bate de béisbol y me dice, Despierta, niño tonto, ¿con qué aquí estabas? No, estuve buscándote por varias horas, ahora mismo te mataré a golpes, ya me tienes cansada con esa leyenda de T-Skull, ya te dije que eso no existe y si existiera y se me aparece lo molería a golpes con este bate de béisbol. Entonces mi mamá comienza a acercarse a mí para golpearme y de repente aparece T-Skull detrás de ella, y mi mamá se dio vuelta y T-Skull le escupió la cara a mi mamá, era como una especie de ácido o algo así y mi mamá gritaba, Maldito viejo loco, mi cara, Odio a las mujeres solo merecen morir por abandonar a sus esposos. Ahí estaba yo súper asustado y T-Skull se dio vuelta y se marchó, decidí seguirlo y de repente entró en un callejón y en la oscuridad desapareció. En ese momento me fui corriendo del lugar a pedir ayuda. Obviamente mis panas, mi mamá falleció y mi papá tuvo que volverse de Estados Unidos y pedirle dinero prestado a mi tío para comprar los pasajes y llevarme con él. Al principio les conté a la policía y a mi papá lo que había sucedido, pero no me creyeron y estuve yendo a un psicólogo. Desde ese entonces decidí no volver a hablar del tema. Ese fue todo el video, mis panas, hasta la próxima, adiós.
storytime de lo que me tocó presenciar cuando me fui a vivir con mi abuela. Esta historia comenzó hace varios años atrás, cuando yo apenas era un niño. Resulta que mis papás se habían casado y se fueron de luna de miel. Por varios días me quedé en la casa de mis tíos y jugaba con mi primo Isaías. Un día desperté por la mañana y sentí el llanto de mi tía que venía desde el living de la casa, a lo que decidí ir para ver qué era lo que sucedía. Cuando llegué al living ahí estaba mi tía llorando y mi tío la estaba abrazando. Hola tíos, no quiero molestarlos, pero ¿por qué lloras, tía? No sé cómo decírtelo, sobrino, pero creo que no sería justo para ti que te lo escondiéramos. No entiendo, tía, ¿qué es lo que no quieren esconderme? Tu mamá y tu papá venían en camino a la casa luego de su luna de miel y tuvieron un accidente. Su auto se estrelló contra un árbol y tus padres murieron. Inmediatamente me largué a llorar y salí corriendo de ahí hacia el columpio que había en el patio trasero de la casa de mis tíos. Luego de un rato de estar ahí mis tíos vinieron y mi tía me dijo: Freddy, a tu tío y a mí nos encantaría que vivieras aquí con nosotros. Gracias, tía, y aprecio mucho que mi tío y tú se preocupen por mí, pero prefiero irme a vivir con los abuelos. Al día siguiente enterramos a mi mamá y luego del velorio me fui con mis abuelos. Y si se preguntan por qué prefería vivir con mis abuelos, pues es que ellos eran unos abuelos muy buenos. Mi abuelita no trabajaba, ella se quedaba en la casa y nos preparaba comida muy rica a mi abuelo y a mí, y también ordenaba la casa. Mientras que mi abuelo y yo vendíamos tacos en el parque. Mis abuelos eran jubilados y no eran ricos, pero estaban bien económicamente, pero aún así mi abuelo vendía tacos para ganar algo más de dinero. En fin, después que mis padres fallecieron, mis abuelos trataban de que yo fuera lo más feliz posible y me sacaban a pasear para que yo me distrajera y no pensara tanto en lo que había sucedido con mis padres. Pasamos muchos momentos lindos mis abuelos y yo, íbamos a pescar, de hecho también mis abuelos me pagaban la cuota mensual mes para que yo fuera a clases de arte, incluso mis abuelos y yo íbamos a ver carreras de caballo ya que a él le gustaban mucho. Hasta ese momento mi vida iba bastante bien, hasta que un día sucedió lo peor. Resulta que un día por la noche estábamos mis abuelos y yo viendo una película de Harry Potter y de repente mi abuelo cae al suelo, y al ver que no se movía mi abuela fue a llamar a la ambulancia. Ese mismo día, pero más tarde, viene el doctor y le da la noticia a mi abuela de que mi abuelo falleció. A partir de ese momento mi abuela cambió por completo, su mirada, su actitud, incluso hasta su forma de vestir cambió. Lo único bueno es que mi abuela había comenzado a ir a la iglesia, o al menos eso era lo que ella me decía, pero lo que sí estoy seguro es que pasaba varias horas fuera de la casa y llegaba por las noches y sin ni siquiera decir una palabra, entraba a la casa y se encerraba en su habitación. Durante varios días luego que ella llegaba, yo me acercaba a la puerta de su habitación y se sentía como mi abuela hablara de una forma un tanto extraña, como si estuviera poseída. Pero cosas peores aún estarían por llegar. Mi abuela entraba con gallinas y se iba al sótano, pero yo como todo niño asustado no decía ni una palabra, solo me hacía el tonto y seguía viendo televisión. Al día siguiente me encontraba nuevamente viendo la televisión y mi abuela entró a la casa, pero esta vez con una cabra, por lo que me asusté mucho y decidí irme a dormir. Al otro día me encontraba en la escuela y le conté a mi amigo lo que estaba sucediendo con mi abuela y él me dijo: Así es, amigo, como acabo de decirte, yo creo que tu abuela está sacrificando esos animales y se los da al diablo como ofrendas. Mi mamá tenía una amiga que hacía eso. No creo que mi abuelita haga eso, Kevin. Pues es muy fácil, hoy cuando ella se vaya, entra al sótano y verás los secretos que oculta tu abuela. Ese mismo día por la tarde yo me encontraba en el living y mi abuela se fue de la casa, por lo que decidí ir al sótano. Y cuando bajé al sótano me encontré con lo más escalofriante que jamás haya visto. Ahí estaba sobre una mesa la gallina muerta en un charco de sangre, pero eso no es todo, también estaba la cabeza del cordero colgando del techo. Estaba completamente asustado, no podía decir una palabra, estaba sudando del miedo y cuando me di vuelta para salir corriendo del sótano ahí estaba mi abuela con los ojos rojos, como si estuviera poseída por el diablo, y con una voz extraña me dijo lo siguiente: Niño entrometido, ¿qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí. Ahora cortaré tu cabeza con este cuchillo y derramaré tu sangre, y tu cabeza se la daré al diablo como ofrenda. Salí corriendo de ahí sin mirar atrás, y cuando llegué a la entrada de la casa, venían mis tíos con mi primo y les conté lo que estaba sucediendo y ellos entraron a la casa. Cuando bajaron al sótano, vieron a mi abuelita en el suelo con los ojos rojos, por lo que subieron las escaleras para llamar a la policía y encerraron en el sótano a mi abuela hasta que llegara la policía. Desde ese día vivo con mis tíos, ya no voy a la casa de mi abuela ni siquiera a visitarla, de vez en cuando van mis tíos a ver si mi abuela necesita algo, pero mis tíos tampoco dejan que mi primo vaya a visitar a nuestra abuela. Ese fue todo el video del día de hoy, amigos, y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video, solo deben adivinar la palabra que está escondida en esta sopa de letras. También quiero recordarles que me ayudarían muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita. Sin más nada que decir, pasemos a los saludos.